Dios le bendiga, amados hermanos que nos están en sintonía en este momento. Usted que está detrás de su televisor, bienvenido al programa Restaurando las Familias. Somos los pastores Alguera. Estamos en vivo, recuerde, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Así que estos próximos minutos, pues acompáñenos. Ahí quizá tomando su desayuno, con un cafecito, con lo que sea. Pero acompáñenos estos próximos minutos. Vamos a estar hablando acerca de la violencia doméstica. Vamos a estar hablando del segundo enemigo, del segundo flagelo que más destruye a las familias en toda la historia de la humanidad. Así que dejo con ustedes a mi esposa, que también les va a estar dando un saludo. Bendiciones. Amén. Que el Señor les bendiga en ese día. Es un placer y un privilegio estar en este programa para hacer de bendición para su vida. Es su programa Restaurando a la Familia. Somos los pastores Francisco e Isabel Alguera y queremos darle gracias a Dios por esa oportunidad. Amén. Y también quiero aprovechar para mandar unos saludos en el estado de Oaxaca, Claro el que estado sí. de Veracruz, a la familia que nos está sintonizando por allá porque nos escucha a través de nos escucha y nos ve a través del internet. Amén. El canal no llega hasta allá a la televisión, pero a través del internet también nos pueden ver, ¿verdad? Tal vez usted también quisiera que algún familiar suyo nos escuchara o escuchara estos mensajes. Les puedo invitar a que lo hagan a través de la internet, a través de www.manadelcielo.tv. Ahí nos pueden mirar en vivo también y escuchar los mensajes. Amén. Sí, ahí nos pueden sintonizar. Recuerde que estamos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en vivo. Pero normalmente, ¿verdad? También el programa se retransmite, entonces ustedes nos pueden ver también. Bueno, los teléfonos que ustedes nos pueden llamar personalmente es el 760-645-5612. Vamos a dar también en este momento, si usted nos quisiera llamar y compartir alguna experiencia o comentarnos acerca de lo que vamos a estar tratando el día de hoy, nos puede marcar a los teléfonos el área 626-765-6026. Amén. Bueno, vamos a repetir una vez más en vivo. 626-765-6026. Y yo creo que ahí van a estar apareciendo esos teléfonos también en pantalla. Así que si usted quiere interactuar con nosotros el día de hoy, puede marcarnos específicamente al área 626-765-6026. Bueno, vamos a darle comienzo al programa de hoy, Isabel. Vamos a estar hablando del tema número 2 de la serie de temas o la serie de programas que vamos a estar teniendo con ustedes todos estos meses. Los 10 enemigos más grandes de la familia. Vamos a hablar del número 2. El número 2 y que se llama la violencia doméstica. Vamos a estar hablando de violencia doméstica, que es el flagelo número 2 que causa destrucción a la familia, Isabel. Así es. Es un problema grave que ocurre en nuestra sociedad, en el mundo actual. Esto es algo que ha venido pasando siempre desde tiempos antiguos, pero ahora hay más ayuda para las personas que sufren este tipo de abuso, ¿verdad? Pero vamos a tratar en este día también con temas bíblicos, con versículos, con la palabra de Dios. Vamos a estar exponiendo y dando unos puntos acerca de lo que es la violencia doméstica. Vamos a estar hablando cómo detectar la violencia doméstica o cómo entender si usted es víctima de violencia doméstica, porque hay personas, ¿verdad?, que lamentablemente no reconocen los indicios, no reconocen cuando están en este problema. No reconocen cuándo es que están teniendo violencia doméstica. Hay 3 tipos de violencia. Estamos hablando de la violencia psicológica, el abuso más bien. El abuso psicológico, el abuso físico y el abuso sexual. Psicológico, pues sabemos, ¿verdad?, que es destruir la autoestima de una persona. A eso se le considera un abuso psicológico. Un abuso físico es ya cuando hay moretones, cuando hay golpes, empujones, cuando ya la violencia pasa de ser de un abuso psicológico a un abuso físico. Y después también se puede producir el abuso que es la otra parte, el abuso sexual. Es cuando verdaderamente una persona obliga a otra, ya sea el cónyuge o que no sea cónyuge, también a tener relaciones íntimas, a tener relaciones sexuales sin la voluntad o el consentimiento de la otra persona. A eso se le considera, Isabel, abuso sexual. Entonces vamos a estar viendo esos 3 tipos de abusos en el programa de hoy, en el tema la violencia doméstica. Pero vamos a ir a la palabra de Dios, Isabel, porque tú tienes unos versículos para compartir con nosotros al respecto de esta situación. Amén. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 12 y versículo 3. Vamos a iniciar con esta Génesis escritura. 12:3. Si usted está en casita, váyase a la Biblia con
con nosotros y vamos a estar entrando primeramente en lo que se refiere a esto, la bendición familiar. Porque o somos de bendición o somos de maldición, nunca hay un término medio. Usted puede ser de bendición o también puede ser de maldición, entonces la decisión la toma cada uno. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dice así, Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Leámoslo una vez más. Amén. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hablando, fíjate, de la bendición que Dios le promete a Abraham, que en él serían benditas todas las familias. Amén. Ahí entra la familia. Ve cómo Dios está interesado en que la familia sea bendecida. Entonces, amén, hablando Dios a Abraham, esto era una promesa que le daba a la descendencia de Abraham, lo que ahora nosotros conocemos como descendencia espiritual, que venimos siendo nosotros los gentiles, los que no somos israelitas, pero la escritura ya dice que nos había adherido Dios, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, o sea, amén, ya no considerando solamente al pueblo de Israel como nación, sino incluyéndonos a todos nosotros, porque dice que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Pero el enfoque aquí, Isabel, es uno bien importante. Dice, amén, que él iba a bendecir a los que nos bendijeran. Amén, así es. Pero también iba a maldecir a los que nos maldijeran. Así Entonces aquí podemos ver que una promesa bien clara es esa. O somos de bendición o somos de maldición. Así es. En este punto tendríamos que añadir muchas cosas, Isabel. Claro que sí, muchas cosas, porque el maltrato, la violencia, eso acarrea una maldición, porque estamos hablando aquí del que te bendijere. ¿Qué haces tú? ¿Qué es tu modo? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu esposa? Se supone que somos para bendecir. Y si tú la estás maltratando, la estás abusando verbalmente, la estás maldiciendo, la estás haciendo maldición, te estás acarreando maldición para ti mismo. El abuso psicológico. El abuso psicológico, ¿verdad? Entonces, por eso la palabra de Dios nos enseña que bendito serás al que bendijeres y maldito al que te maldijere. Entonces, eso es un mandamiento, una promesa, como dices, como está diciendo, ¿no? Y eso acarrea maldición, el ser violentos, el faltar el pacto, que falte tu palabra de honestidad, al pacto de tu matrimonio, de tu mujer. Claro. Amén. Entonces, vamos a arrancar de ahí, ¿no? De esta palabra. Bueno, fíjate, dándole una información a toda la teleaudiencia que nos sintoniza en este momento, ¿verdad? Vamos a dar un informe de estadísticas, ¿verdad? De lo que este flagelo está haciendo en las familias, la violencia doméstica. Fíjese, el 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, el primer encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá, Colombia. Fíjate. En junio de 1981, en este encuentro las mujeres denunciaron la violencia de género a nivel doméstico y la violación y el acoso sexual a nivel de estados, incluyendo la tortura y los abusos sufridos por prisioneras políticas. Se eligió el 25 de noviembre para conmemorar el violento asesinato de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, 3 activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en manos de la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana. Sus cadáveres fueron destrozados y aparecieron en el fondo de un precipicio. Para el movimiento popular y feminista de la República Dominicana, históricamente estas mujeres han simbolizado la lucha y la resistencia. O sea, que el 25 de noviembre de cada año se celebra o se lleva a cabo, se recuerda, ¿verdad? Que este es el Día Internacional en contra de la violencia doméstica o en contra de la violencia hacia la mujer. Entonces, cada 25 de noviembre se conmemora, ¿verdad? Que estas hermanas Mirabal fueron asesinadas por un dictador, por la policía secreta de un dictador en una nación. Entonces podemos ver algunas estadísticas, algunas cifras, fíjate, de cuestiones que nos están hablando, ¿verdad? Que este problema que tiene la sociedad de violencia no es nada nuevo, Isabel. Así es. Imagínate que en 1960 fue decretado este día en contra de la violencia, pero aún hoy en día estamos teniendo situaciones
problemas en la familia. Déjeme decirle que si usted tiene problemas con esto, no duden en llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla, que es el área 626-765-6026. En este momento pues estamos en vivo, ¿verdad? Y recuerde, si usted ve este programa que ya es en diferido, pues puede marcarnos al 760-645-5612, que es el teléfono de su servidor, para hablar de este asunto, porque queremos ayudar a nuestra sociedad, Isabel, a tener mejores escuelas, mejores matrimonios, mejor establecer, ¿verdad?, una base práctica para tener una familia saludable. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a la palabra de Dios? ¿O somos de bendición o somos de maldición? ¿Usted qué puede decir, esposa, o qué puede decir, esposo? ¿Usted para su esposa es de bendición o puede ser también de maldición, verdad? Porque, fíjate, si nos vamos a la palabra de Dios, ¿verdad? No sé, en mi mente un poco a veces me traiciona, pero no sé si es segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, donde dice que para que las oraciones de los esposos no tengan estorbo, dice que nosotros debemos de tratar bien a la mujer. Vamos a ir a la palabra, pero déjenme corroborar bien esto, porque no estoy seguro si es primera o segunda de Pedro, que nos dice, pero ya que estamos hablando de este asunto, ¿verdad? Que si somos de bendición o maldición, hay muchas oraciones de muchas personas detenidas. Y vamos a hablar en este caso porque queremos hablar sin censura. Porque este problema lo tiene toda la sociedad. Amén, así es. Ricos y pobres, religiosos o no religiosos, cristianos y no cristianos. Porque también en la familia cristiana a veces tenemos este tipo de problemas, de violencia doméstica. Así es. No sé si es segunda o primera. De Pedro 3:10. Donde dice que nuestras oraciones son detenidas por causa de que nosotros estamos tratando mal a la mujer. Creo que es primera de Pedro 3:10, ¿verdad? Vamos a ver ahí. ¿Qué dice la palabra? Creo que no. Bueno, se me va, ¿verdad? Pero yo creo que aquí habla acerca de los deberes conyugales. Dice, es el verso 7, vosotros maridos, dice, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto es primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Bueno, me equivoqué por algunos versículos, pero sabía que estaba ahí. Por 3. Por 3 nomás. Pero mire lo que dice la palabra. Dale lectura, Isabel, por favor. Dice así, vosotros maridos. Maridos, igualmente. Hablando al hombre. Vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice, hay que vivir sabiamente con la mujer. A veces tiene uno que tomarle la medida también a ustedes las mujeres. De cómo saber tratarlas, porque a veces no es problema tanto de carácter o de temperamento, tiene que ver la cabeza. Hay veces que maridos, ¿verdad?, queremos usar la violencia en vez de usar la astucia. Así es. Entonces el apóstol Pedro le da una recomendación a los hombres, le dice, sé sabio. Amén. Todo tiene como su lado, dicen, ¿no? Su lado más débil. Y a veces nosotros debemos con astucia, dice la Escritura, y vosotros maridos igualmente, dice, vivid con ellas, ¿qué? Sabiamente. Sabiamente. O sea, saber cómo llegar a la mujer sin necesidad de meternos en problemas muchas veces. Y luego sigue diciendo, ¿qué más? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y dando honor. O sea, cuando una mujer se siente honorada, se siente respetada por su marido, definitivamente yo creo que el trato será diferente, ¿sabes? Claro que sí. Y dice que es el vaso más frágil, porque hay hombres que violentan, ¿cómo es la palabra? Violentan a la esposa, a la mujer, porque saben que ella es más débil físicamente. Así es. Porque a lo mejor, porque se oye ese dicho que dice, ¿por qué no te pones con uno de tu tamaño? Eso. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué la gente es violenta? Porque sabe que el otro es más débil y le puede causar un daño. Así es. Entonces estamos hablando del abuso físico. En este caso. ¿Y sigue diciendo? Dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Sí, como a coherederas. Coherederas. O sea, hay problemas a veces en el matrimonio, inclusive, Isabel, como cuando si uno de los dos trabaja, uno considera que solamente lo que ha ganado es propiedad de ella, pero no.
la Biblia también dice que ellas son coherederas. Así es. Por eso cuando vamos a los tribunales, o la gente que va a los tribunales, a la mujer le dan la mitad y la otra mitad es para el hombre. Entonces, aquí dice la palabra que son ellas coherederas. No eres dueño de todas tus pertenencias, también tu esposa lo es contigo. Así es, porque dice que la palabra que ya no son dos, sino uno. Exactamente. Es donde está la palabra de Dios. Entonces, a veces existe la discusión, pero ese tema lo vamos a hablar, lo del dinero, lo de la economía, que no entra aquí. Pero queríamos solamente para hablar de lo que estamos diciendo. ¿Y qué dice? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muchas veces, amados hermanos que nos sintonicen en este momento, hay gente que se pregunta, ¿por qué Dios no me contesta mis oraciones? Quizá es que el trato a tu pareja no ha sido el correcto. Y entonces tus oraciones solamente han sido estorbadas por la conducta violenta o la conducta mala en contra de tu pareja, en contra de tu cónyuge. Entonces, por eso Pedro dice esto, que cuando nosotros vemos que Dios no hace nada a favor de nosotros, puede que estemos en este error, Isabel. Así es. Que estamos violentando, ya sea de tres formas: psicológica, física y hasta sexualmente. Porque esos son los tres abusos que se conocen en la actualidad, ¿verdad? Así es. Y cuando, por ejemplo, cuando las familias, muchas veces en los hogares cristianos, ¿verdad? Desgraciadamente, muchos venimos de familias disfuncionales y los esposos crecieron de una cierta manera, los varones en el hogar, tal vez viendo cómo crecen con traumas. Exactamente, cómo crecía, cómo papá trataba a su mamá y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, muchas veces hay hijos de Dios que vienen al camino del Señor y siguen teniendo ese tipo de problemas. Esos mismos patrones, ¿no? Queriendo seguir tratando a la mujer, a su mujer, de cierto modo, de una manera muy agresiva, porque así la trató, o de un modo sin sabiduría. Pídele sabiduría a Dios, hermano, cómo hablarle a tu mujer, como lo que tú dijiste, eso me gustó mucho, que dices que hay que usar también la cabeza, como varón, pensar de qué modo, en lugar de llevarla contraria, vamos a ver de qué modo nos entendemos, ¿no? Y no llevar a la violencia, perdón. A veces se trata a la mujer como muy incomprensivamente, y las mujeres somos más sensibles, que dice la palabra, como un vaso más frágil, ¿verdad? Como con mucho cuidado, no nada más así, porque es más sentimentalista. Somos más mujeres, somos más sensibles, más sentidas, con una cosita que sencillita nos sentimos, aunque no debe ser así, pero así somos, así no creo que, y aún la misma palabra lo dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Sí. Entonces, los hombres tienden a ser muy ásperos a veces, es la verdad. Entonces, a veces eso acarrea ciertas situaciones y va arrastrando cositas, y ahí se va. Entonces, los hombres tienen que pedirle mucha sabiduría a Dios, cómo tratar, cómo entendernos. Yo sé que entender a la mujer es difícil. Pero con la ayuda del Señor todo se puede. Una esposa le dijo al esposo, ¿me amas? Le dijo. Pues sí te amo, le dice, ¿y por qué no me entiendes? Bueno, lo importante es que te amo, que no te entienda, pues ya es otra situación. Ahí es donde entendemos que debemos de tratar de ser sabios con la esposa. Así es. O sea, es difícil hay veces. Entonces, vamos a estar hablando también, Isabel, lo queremos entrar en el área, ya que tú hablaste de patrones de conducta. Porque muchas veces los patrones de conducta se generan en un hogar y esos patrones siguen a la siguiente generación. Entonces nosotros lo que queremos hacer es sanar las familias. Amén. Que estos patrones de conducta no se vuelvan a repetir. O sea, si tú vienes de un hogar disfuncional, vienes de un hogar donde tu papá o tu mamá había violencia doméstica, había golpes, había trato, equivocado, ¿no? Equivocado. Entonces, se debe de romper en tu familia. Amén. Porque también no solamente es dañado el cónyuge, también los hijos, se tiende a repetir este patrón de conducta. Entonces, tener cuidado que lo que nosotros le vamos a delegar o legar a nuestros hijos sea un legado de bendición. Amén. Y no un legado de maldición. Fíjate, cifras que hablan por sí mismas. Fíjate qué tremendo, Isabel. Del 45 al 60% de los homicidios contra mujeres se realizan dentro de la casa y la mayoría los cometen sus cónyuges, sus maridos. Fíjate qué tremenda la cifra alta. Hablamos que el adulterio era la número 1 porque era por la causa que el 75% se divorciaba por causa del adulterio. Pero ahora estamos viendo que este flagelo, este problema de violencia doméstica genera del 45 al 60%. Así es. O sea, que estamos hablando que es un índice muy alto. Entonces estamos poniendo a los enemigos de la familia en un grado que va del 1 al 10.
Así es. En un orden para que entendamos, ¿verdad? Que estos enemigos hay que trabajar con ellos. Así es. Hay que vencerlos. Amén. Que si usted está pasando un problema en este momento acerca de violencia doméstica, está en un grave problema. Porque hay gente que niega que pueda tener un problema. No, yo no necesito ir a un psicólogo, yo no necesito ir a un guía espiritual. El problema número uno es ese, que la gente no reconoce muchas veces los problemas en los que está. Entonces, problema número uno es no reconocer que tenemos un problema. Entonces, esto acarrea que del 45, dice, al 60% de los homicidios cometidos, dice, a las mujeres, tiene que ver con el cónyuge. O sea, estamos hablando de una cifra alta. Alta, muy alta. Y lo vemos desgraciadamente, usted lo ve diario, lo escuchamos. En toda la sociedad. En toda la sociedad, en las noticias, en la radio, en la internet. Usted diario, si no es diario, escucha un problema, escucha que el matrimonio acabó porque desgraciadamente termina mal, termina en muerte, ya sea del lado de la mujer, por parte de la mujer o parte del hombre, pero mayormente es en el hombre, porque normalmente la mujer es un grado menos, es cierto, que asesina a su esposo por causa de violencia, pero acontece. Pero sí pasa. Inclusive había una serie, ¿no?, que se llama Mujeres Asesinas, que habla de la otra parte, como decir, la otra cara de la moneda. Sí. Pero en el índice de los varones es mayor. Es más definitivamente. Alto. Estamos hablando del 45 al 60% de las mujeres que sufren. O sea, yo quiero que usted entienda algo, que si usted deja que esto siga caminando, puede llegar a ser usted una de las cifras que hablan estas estadísticas, y nosotros queremos evitarle eso. Queremos evitarle que usted pase por que sea parte de esta estadística. O sea, cuando usted detecte que esta situación está, entonces usted necesita ayuda. Necesita buscar ayuda. Necesita ir, porque no puede permitir que su esposo la violente, porque quizá el próximo paso sea la muerte. Así es. Entonces, esto es un peligro, estamos muy hablando. Grande. Ahora, fíjate, otra estadística dice que la violencia es la principal causa de muerte para mujeres entre 15 y 44 años de edad. Fíjate, más que el cáncer y los accidentes de tránsito. Qué tremendo está eso. Fíjate, que las mujeres que son violentadas entre la edad de 15 y 44 años, el índice es más alto de muertes que gente que muere de cáncer y que muere por accidentes automovilísticos. Estamos hablando que también es una cifra alta. O sea, estamos viendo que el hombre tiene problemas de carácter. Exactamente. Tiene problemas de temperamento. Entonces estamos hablando que es una epidemia, Isabel. Así es una epidemia muy grande. Y lo que estabas diciendo, que el cambio del temperamento del hombre puede ser una de las causas, no puede ser, creo que es una de las causas muy fuertes de la violencia doméstica. Por eso nosotros tenemos que acudir a la palabra. La palabra de Dios es nuestro diario vivir. La palabra de Dios es nuestra base para poder salir adelante ante cualquier situación, ante cualquier problema. Pero si tú estás atravesando como mujer una situación difícil, un acto de violencia, cualquiera que sea, porque todo empieza de una manera muy sencilla, tú tienes que buscar la ayuda para que esto no se haga mayor, para que no se haga grave. Ahorita, donde quiera que uno va a la clínica, a cualquier lugar que tú vayas, a un lugar público, un lugar de gobierno, te pone las señales, la internet, todo. Estás pasando este problema, busca ayuda. Alguien en su familia, incluso hasta en las aplicaciones, cuando uno va a cosas del gobierno, te lo dice ahí. Alguien en su familia, o conoce usted a alguien que está pasando problemas de violencia doméstica, por lo mismo, por estas mismas estadísticas que estamos viendo, por eso mismo se quiere evitar todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que a tiempo, porque a lo mejor evitarlas a veces no se pueden, desgraciadamente, tantas personas que vemos en el mundo, que estamos en este mundo, pero si se puede evitar con tiempo, parar para no llegar al siguiente paso que dices. La vergüenza a veces también es una parte que impide que la gente reciba ayuda. Así es. Porque la vergüenza dice, ¿cómo puedo decir que tengo violencia en mi hogar? Así es. Y lleva a la vergüenza. Lamentablemente también es otro problema, ¿verdad? Fíjate lo que dice aquí. La violencia contra las mujeres y las niñas es un problema con proporciones de epidemia. Fíjate, qué tremendo. La violación de los derechos humanos más generalizada. O sea, es la forma más terrible, como que lo compara con una epidemia. Fíjate, 1 de cada 3 hogares sufre de violencia doméstica. Estamos hablando que es una cifra muy alta. Muy alta. Entonces, estamos viendo que este problema hay que tratarlo.
Amén. ¿Verdad? No dejar que este problema siga siendo mella, porque Así puede es. llegar a proporciones de desastre. Entonces, cuando dice epidemia, cuando una epidemia, una pandemia se expande, ¿verdad? Va contaminando todo lo que viene siendo los alrededores. Así Entonces, es. no solamente contamina a la familia, sino tus alrededores. alrededores. ¿Por qué? Porque hay veces que hay gente, ¿verdad? Dice, no, pues si mi vecino tiene ese problema, yo también. Entonces, hay gente que llega a entender que por un momento, fíjate, cómo el enemigo a veces trastorna la mente de los seres humanos. Este problema no solamente lo tengo yo. Muchas lo pasan. Muchos lo Y han pasan. aguantado, así han aguantado. Así es muy normal. Y qué bueno que tocaste ese punto de los vecinos. Porque tal vez tú que no estás mirando, no, pues yo no tengo ese problema, pero tu vecina, tu vecino, y más que cada uno de nosotros tenemos tanta gente alrededor, en nuestros entornos, en nuestro trabajo, donde quiera que tú te muevas, hay alguien que está padeciendo, que está sufriendo, tal vez. Es tu responsabilidad como hijo de Dios también, una responsabilidad moral que se tiene con tu prójimo, porque es tu prójimo. Si tal vez tú sabes de alguien, trata de ayudarlo, trata de invitarlo, orar por él. A pensar y dice, es que no es mi problema. No es mi problema, dice, no me quiero meter en problemas, dice la gente, pero ¿no? necesita denunciar. Pero el más problema es que no digas nada, que tú sepas y te quedas callado, y es como que tú también estás permitiendo que eso le pase a esa persona. En cierto modo estás como permitiendo, porque tú sabes y te quedas callado y no dices nada, ¿no? Y tal vez tú sabes lo que tu vecina está pasando, lo que tu vecino, o lo que tu prima, o tu mamá, o tu sobrina, qué sé yo, y te quedas callado. No, yo no me quiero meter en problemas. Pero tú no sabes que también tienes una responsabilidad moral ante la sociedad también, de hablar y decir cuando cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de situación de abuso, lo que sea, lo que esté atravesando esa familia o quien sea, tenemos una responsabilidad moral. Claro. Como ciudadanos tenemos una responsabilidad moral de hablar y de decirlo, de hablar en nuestra boca. ¿Sabes qué? En eso está pasando, en este hogar está pasando esto. Si la persona no quiere, porque ha habido casos que llaman a la policía cuando han oído gritos y cosas así, y la gente no lo acepta, se llega a la casa donde se está violentando, no, ya entonces tú te deslindas de esa responsabilidad, ¿sí me entiendes? Porque la persona, a veces la mujer, no acepta o tiene temor de decir, no, todo está bien, no están bien las cosas, entonces uno cumple. Claro, entonces fíjate, vamos a estar hablando también de, por ejemplo, existe el temor a la mujer, es que mis hijos se van a quedar sin padre. Existen tantos mitos que la gente se mete en la cabeza, ¿verdad? Que es que mis hijos me van a echar la culpa, lo hago por mis hijos. Por mis hijos. No, por sus hijos lo debe de hacer y debe de actuar. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a sus hijos a quebrar con un ciclo de violencia doméstica. Mira lo que dice aquí otra estadística. La Comisión de las Naciones Unidas señala que por lo menos 1 de cada 3 mujeres y niñas ha sido agredida física o abusada sexualmente en su vida. Qué tremendo. Así es. O sea, las estadísticas nos están diciendo, ¿verdad? Que tenemos, como venimos diciendo anteriormente, esto es una epidemia. ¿Sí? Desgraciadamente. Desgraciadamente, 1 de cada 3 mujeres, dice. Y niñas. 1, o sea, estamos hablando de 1 de cada 3. Así es. 3 de cada 10. 6 de cada 20. O sea, estamos hablando de una cifra muy alta. Así es. Estamos hablando que es un problema. Entonces, los problemas no deben de dejarse pasar. ¿Por qué? Porque el tiempo no sana nada en esta situación. Así es. Hay que darle acción a esta situación. Así es. No permitir. Lo primero que una mujer debe de estar segura es de que no debe de permitir que una persona, su esposo, su cónyuge, la abuse ni psicológicamente, porque el abuso psicológico es, vaya, como le llaman el bullying en las escuelas. Eso es así. Hay veces que con una palabra podemos herir a nuestra esposa, decirle, estás muy gorda, ponte a dieta. Ese es un abuso psicológico. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a una persona que no vale nada, que su autoestima empieza a bajar. Entonces muchas mujeres empiezan a tener este tipo de problemas. O sea, porque hay gente hay veces que hay personas que dicen, prefiero que me golpees a que me digas una palabra, porque hay gente que palabras todavía las guardan desde su niñez. Así es. Y hay algunos que dicen, me hubiera preferido que me dieran una bofetada a que no me dijeran lo que me dijeron. Las palabras que Entonces muchas veces cuando nosotros venimos a la casa,
¿de qué manera estamos hablando a la esposa? Porque puede haber un abuso psicológico y empezar a decirle quizás sus defectos físicos, ¿verdad? Decirle defectos de su familia, o sea, con tal de hacer sentir mal a la persona. Entonces de ahí nos damos cuenta que nosotros podemos ser unos causantes de violencia doméstica en nuestro matrimonio. Entonces debemos de tener cuidado con las palabras. Por eso dice Pedro en su primera carta, de verdad, 3:7, vivid con la mujer sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de Dios, ¿verdad? Amén. ¿Para qué? Para que las oraciones no tengan estorbo. Es necesario, amén, ¿verdad? Que se siga cultivando ese amor que en un principio se unió a la familia. Claro que hoy en día los valores de la familia para muchas personas ya no valen nada. Simplemente hablábamos con nuestros hermanos hace un rato que se acaba de aprobar la ley del matrimonio del mismo sexo. Eso quiere decir que para nuestras leyes terrenales el valor de la familia como que se está acabando. Pero esto ya lo mirábamos venir de hace mucho tiempo, porque la palabra de Dios nos dice hace 2000 años que Cristo habló de esto. Así es. Y Él decía que los últimos tiempos serían como los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Amén. Y desgraciadamente a muchos los agarró desprevenidos. Por eso usted y yo no debemos estar desprevenidos. Claro. ¿Desprevenidos en qué? En la palabra, bien cimentados en la palabra de Dios y bien cimentados en el Señor. ¿Para qué? Para que eso, porque vienen cosas duras, están viendo. Y esto se va a poner más peor cada día. En nuestros hijos lo estamos viendo muchas cosas y tenemos que estar preparándonos para todo esto. Pero a muchos los agarró desprevenidos, por eso las estadísticas aún en los hogares cristianos se están viendo, aún en hogares cristianos. Sí, lamentablemente por eso dije en un principio que queríamos hablar sin censura. Sí, exactamente. Vamos a hablar, como dicen por ahí, a calzón quitado. Así es. Porque es necesario hablar de esto. Estos problemas los tienen los hogares cristianos también, Isabel. Así es. Entonces, ¿por qué es necesario hablar de esta situación? Porque este flagelo no perdona a la sociedad. Sean ricos, sean pobres, sean altos, sean chaparros, no gordos, importa, flacos, como usted le quiera llamar. En donde sea. Donde sea está este problema. Así Entonces, dice, oye, qué tremendo es que hoy en día el flujo o las estadísticas en hogares cristianos. Fíjate, antes el nivel de divorcios en la sociedad era alto entre personas que no son creyentes o no son cristianas. Ahora el cristianismo no solamente ha emparejado la red de divorcios en la sociedad, ahora hasta ya lo está superando, Isabel. Sí, y lo digo esto con mucha pena, lo digo con mucho sentimiento. No lo digo con alegría. ¿Por qué? Porque los que debiéramos de ser un ejemplo a veces no se está haciendo. Entonces, por eso tenemos que una de cada tres mujeres, una de cada tres mujeres de la edad de 15 a 44 años es violentada. Así es. Yo creo que es una estadística muy grande, ¿no? Muy grande. Y nosotros como hijos de Dios, aquí está una clave bien grande en 1 Pedro 3:7 de cómo tratar a la mujer, cómo darle ese honor, como dice, como vaso más frágil para que las oraciones no tengan estorbo. En muchos hogares se están viendo afectados, en hogares cristianos donde se practica la oración, que se practica la lectura de la palabra, dicen, no entiendo por qué está pasando esto, no entiendo por qué me está pasando esto. Pregúntate cómo estás tratando a tu esposa, pregúntate qué estás haciendo en tu hogar. Claro. Y muchas veces has tocado muchos puntos buenos, que el primer punto no reconocer que no tienes ningún problema. A nadie le gusta reconocer que estamos mal. Sí, porque hay unas personas que llegan a decir, no hables de que el cristianismo también sufre de esto porque nos estás poniendo mal. No, estamos hablando de una realidad. Así es que es la realidad. Y la realidad no se puede. La verdad, o lamentablemente las realidades no se tapan el sol no se tapa con un dedo. Así es. Queremos hablar de esta situación, ¿por qué? Porque el programa es para esto, para educar a la gente, para entender que estas estadísticas son reales. Y estamos hablando que estas estadísticas son estadísticas de lo que se tiene, pero de lo que no se ha todavía documentado. Quiere decir entonces que el índice puede ser más alto. Más alto. Fíjate qué tremendo, Isabel. Porque muchos no reportan, muchos no dicen nada. Dice, el miedo y la vergüenza siguen impidiendo que muchas mujeres denuncien la violencia y por ello los datos recogidos son inconsistentes. Ahí está. Así es. ¿Por qué? Porque si la persona no actúa, mucha gente está detrás de la cortina de humo. Así es. No ha salido o no se ha dado esta estadística. ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor podemos estar teniendo un índice más alto de problema de violencia doméstica en los hogares. Entonces queremos que la gente se concientice de esto. Amén. Que esto es algo que se debe de erradicar. Amén, así es. Este es un problema
que se debe de parar. Amén. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que el índice siga. Por eso es el programa, Restaurando la Familia. Amén. Recuerde, puede llamarnos al teléfono si usted está en vivo en este momento. Márquenos al 626, área 626-765-6026. ¿Para qué? Para darle información, o si usted quiere compartir con nosotros alguna experiencia, o quiere darnos un comentario, o necesita consejería en este momento, estamos dispuestos para hacerlo, ¿verdad? Y Amén. los teléfonos de nosotros, ¿verdad? Fuera del programa, el área es 760-645-5612, que van a estar apareciendo también en pantalla. Nos puede marcar a estos teléfonos si no estamos al aire. Recuerde, 760-645-5612. ¿Y el tuyo? 760-675-5564. También pueden encontrarnos otra vez. 760-675-5564. 5564. Ese es mi número, mi celular mío, y ya dices eso, el tuyo. Claro. Cualquiera que sea su situación. Sí, cualquiera. Para Porque eso estamos. La situación es que la gente debe de hablar de sus situaciones. Pero lamentablemente a veces no podemos ir a la gente equivocada. Así es. Porque si usted tiene un problema con su carro, usted no va con el carpintero. Y lo he venido diciendo anteriormente. Si usted tiene un problema con la luz, usted no va con el sastre. Usted va con el electricista. Entonces, si hay problemas en el hogar y usted necesita consejería, usted necesita ir con un profesional o con un guía espiritual que le diga las bases de la palabra de Dios. Amén. Para que estas cifras no sigan creciendo, no Isabel. Sigan creciendo, amén, porque es terrible. Hay muchos hogares destruidos por este espíritu de violencia, porque es un espíritu de violencia. Hablábamos de la maldición al principio, es una maldición, es algo que se tiene que cortar, y como tú, como hijo de Dios, sí, igual manera tienes que estarte dando cuenta qué es lo que está pasando, que no es normal el comportamiento, que no es normal que le des una cachetada a tu esposa nada más porque la comida está fría o porque no cocinó lo que tú querías, que no es normal que le avientes por ahí o que la jales del pelo porque no te planchó la camisa bien planchada. No es normal, nada de esas actitudes no son normales. No, y nada de esto no es normal. Justifica. Nada justifica, yo creo que la violencia no tiene ninguna justificación. Así es. No es que mi esposa es mala o mi esposa me es infiel. Bueno, la verdad es que tampoco eso es parte o da razón a que la violencia se lleve a cabo. Lo más importante es que cuando uno tiene los problemas, reconocerlos, ¿verdad? Amén, así y es. Entender que Dios creó la familia para ser bendecida, Isabel. Amén, así no es. para que tenga o esté bajo una maldición. Fíjate, la violencia contra la mujer, otra estadística, dice, la violencia contra la mujer destroza vidas, rompe comunidades y detiene el desarrollo. Ellas son parte vital de nuestra sociedad. Mira hasta dónde nos está llevando estas estadísticas que son de las Naciones Unidas, que están en contra del abuso doméstico, que están en contra de la violencia de la mujer, que están en contra de que los derechos humanos no sean atropellados. Porque muchas veces, ¿verdad? Ya no vivimos en el tiempo de la esclavitud, ¿verdad? Así es. Pero tampoco vivimos en una etapa de libertinaje que cada quien puede hacer lo que quiere, no. Que la vida de nosotros, amado televidente que nos estás escuchando en este momento, viéndolos a través de la pantalla de tu televisor, reconozcas que esta situación se debe de erradicar. Amén. Que debemos de ayudar, que debemos nosotros de poner, porque fíjate, dice aquí, destruye comunidades y detiene el desarrollo de la sociedad. Sí. Porque la mujer es parte vital del desarrollo. O sea, la Biblia dice que son coherederas de la gracia de Dios. Dice la Escritura que ni el hombre es más, ni la mujer es más. Dios nos creó a ambos, dice. Así es. Y varón y hembra los hizo. Entonces, cada uno debe entender el rol en la familia. O sea, si tu esposa no existiera, no te diera los hijos que tienes. Así es. Si tu esposa no existiera, bueno, yo quiero decir como un dato personal, ¿no? Este tiempo que te fuiste de vacaciones, pude notar la diferencia. Digo, ¿cómo hace falta la esposa en el hogar? ¿Sí? Sí. Se nos amontonaron un montón de cositas que uno dice, no, yo creo como que Dios nos da una lección a través de estas cosas, que entendamos que el rol de la mujer también es importante. No, es que yo trabajo y yo soy el que traigo el sustento a la casa. Sí, muy bien, pero tu trabajo termina después de 8 o 10 horas. Así es. El trabajo de tu esposa puede continuar 24/7. Todo el día. Lava, plancha. Dicen que un día le dijo un esposo a una esposa, mira, le dicen, cuando te cases conmigo yo no voy a permitir que tú trabajes, le dijo.
es. Nunca voy a permitir que tú trabajes. Quiero que planches, quiero que laves la ropa, le des de comer a las gallinas, a los caballos, a los puercos, que cuides los niños, que los bañes, que los mandes a la escuela, pero nunca permitiré que trabajes. Hombre, qué buen hombre, ¿no? Todavía le parecía poco todo lo que hacía la esposa. Entonces, hay veces que nosotros como hombres somos inconscientes. Así es. No entendemos el rol de la mujer. Así es. Porque aquí dice que una de las estadísticas dice que destruye comunidades y detiene el desarrollo de la sociedad. Así es. La violencia doméstica. La violencia. Estamos viendo que no es una cosita que ¿verdad? Cuando te haces una heridita, pues te pones un curita, ¿no? Ya, con eso. No, estamos hablando que es un cáncer. Es algo fuerte. Es una epidemia. ¿Por qué? Porque lo vamos a decir, porque la mujer es frágil, ¿no? Estamos hablando de que la mujer Sí. somos frágiles, ¿no? Y cuando no se nos entiende, viene acarreando, todo eso trae una situación, eso a problema acarrea otro problema y otro problema. Lo hemos venido tratando, lo hemos venido hablando, somos bien sensibles, con nada nos sentimos. Bueno, Bueno, eso es parte del temperamento y el carácter. Eso es así. ¿Verdad? Que debe tener uno conciencia, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprendió un dato de un doctor cuando tú estabas dando a luz uno de nuestros hijos. Yo me acuerdo que ese doctor decía, tienes que comprender a tu esposa porque después hay un problema que se le llama la ansiedad o la depresión postparto, que sufren todas las mujeres. Quizá no todas, ¿verdad? Pero en un grande índice. O sea, la mujer tiende a ser sentimental, llora por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no sé, los doctores o los médicos, los sociólogos dicen esto, ¿verdad? Los científicos que estudian el estudio del comportamiento de los seres humanos, dice que la mujer sufre de una depresión postparto. Digo, bueno, a nosotros nunca nos ha pasado esto, por decirlo así, pero un alto índice. Y el doctor me decía, mira, tienes que entender esta situación. Quizá tu esposa vaya a tener altas y bajas en su estado de ánimo. Recuerda que acaba de tener un hijo, recuerda. Y yo decía, bueno, esa información yo no la sabía. Sí. Pero qué bueno que me la hicieron saber, porque hay veces que, como dices tú, es un vaso frágil, ¿no? Entonces, por todo se puede quebrar. Exacto. Y tener ese tipo de situación. Eso en mente, que no es tanto que sean tan dramáticas, es que hay veces problemas hormonales. Eso es lo que estaba tratando de decir, no, eso. Bueno, ya te defendí lo suficiente. Bueno, ya, ahora sí. Exactamente. Es que sí es cierto. Si tú la maltratas a la mujer, si la tratas así, está craqueado su vaso. Muchos varones, sus vasos están a punto de quebrarse. Están a punto de quebrarse. Un vaso de vidrio como es muy frágil, imagínense. Y la Biblia compara a la mujer como el vaso más frágil. Imagínense el vaso de vidrio con tan solo tocarlo recio. No, si lo tiras al piso se quebró. Se quebró, pero si le das muy recio como que se oye el vasito como que se está forzando, ¿no? Como que le estás dando ahí. Entonces usted hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es donde entra a pedirle la sabiduría. Algunos está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Sí, amén. Claro. Otra estadística, mira, dice, la violencia a las mujeres ha existido siempre. Sí, o sea, no es un problema de hace unos añitos. No. O sea, ha existido siempre, dice. Lo grave es que nos hemos acostumbrado a ella y lo vemos como algo normal. Normal, ese es el problema. Esa es la situación, fíjate, siempre ha existido. O sea, no es algo que diga, es algo nuevo. Es una epidemia nueva, es un cáncer nuevo, no. Siempre ha existido, pero como siempre ha existido, la persona esto lo toma como normal. Ya se acostumbraron, como que es normal. Eso es lo que estamos hablando, que o sea, es normal. Se me hace terrible, te digo, porque yo creo que algo que está haciendo daño no debe tomarse como algo normal. Así es. O sea, yo creo que los seres humanos sufrimos cambios, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando tenía 20 años. Era más guapo que lo que soy ahora, ¿verdad? Pero definitivamente tenemos cambios. Cambiamos. ¿Verdad? Mucho. Cambiamos. Pues yo me acuerdo cuando tenía 20 años, tenía mucho pelo. Sí. ¿Verdad? Estaba bien, era algo diferente a lo que soy ahora, ¿verdad? Sí. Sufrimos cambios, pero los cambios tienen que ser para bien. Amén. En lo emocional, en lo espiritual, en lo que conlleva a la vida espiritual y al matrimonio, debe cada día mejorar. Exactamente. Debemos de ser cada día mejores esposos, mejores padres, amén, mejores ciudadanos, que su condición, ¿verdad?, anterior
la de hoy sea mejor que del Amén. pasado, que no sea un problema que es retroversivo, que en vez de que usted vaya para adelante, a veces retroceda, ¿no? Que sea para bien. Para bien. Entonces estamos viendo que aquí las estadísticas nos dicen, ¿verdad?, que se convierte en algo normal. Entonces estamos hablando que eso es un retroceso en la sociedad, Isabel. Así es. Porque estas estadísticas son reales. Amén. Las tomamos de algo que las Naciones Unidas está escribiendo acerca de los derechos humanos. Yo creo que cada uno tiene derechos y cada uno tiene que hacerlos valer en Amén. muchas ocasiones. Amén, así es. Y no sé, ¿vas a seguir leyendo lo que No. compartir un versículo? ¿verdad? Sí, claro. Quisiera que fuéramos al libro de Proverbios porque estamos hablando, ¿no?, de todo esto. Y la palabra nos dice en Proverbios 14, 17, vamos a hablar. Vamos a Proverbios 14, 17. Nos da una pauta en ese sentido. Sí, ¿qué es lo que hace? Dice, vamos a Proverbios Proverbios 14, 17. 17. Si usted está en casita, acompáñenos con la palabra, habla su Biblia en Proverbios 14, 17. ¿Qué dice? Dice 14, 17, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Que dice, el que fácilmente se enoja hará locura. Por eso cuando al principio que leímos esta parte, que el cambio de temperamento del hombre puede ser una causa o es una causa de la violencia doméstica, por el temperamento, por el no controlarse. ¿Y qué nos dice la palabra? Un autocontrol. Exactamente. Hay muchos versículos que nos hablan la palabra. Vamos a empezar con los frutos del Espíritu. Muchos, que es gozo, paz, paciencia, benignidad. Y los hijos de Dios están como retrocediendo. Tú acabas de decir, por eso quería mencionar ese versículo, ¿no? Del enojo, porque se supone que debemos estar yendo para adelante. Están yendo para atrás. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque no se está estudiando la palabra, porque no se está yendo a la palabra. Se está dejando llevar por las emociones, por el enojo, por los sentimientos que yo siento del varón, que es lo que yo siento. Entonces, todas esas cosas, la falta de la palabra de Dios en la vida, en el hogar, acarrea esos problemas. El temperamento del hombre está descontrolado, no se controla ya. Eso para mí es una de las causas principales, que no se controle. Dice que fácilmente se enoja, hará locura. ¿Y qué es lo que vemos? Hacen locura al hombre. No se ponen a pensar cuando el hombre malo ese será aborrecido. Será aborrecido. ¿Y qué es lo que termina pasando? Vamos a pensar qué pasa allá. Creemos un aborrecimiento en la esposa, en los hijos, en los parientes cercanos, en todo. O sea, es algo terrible lo que hace el enojo. El efecto de que la persona se enoje viene a ser, su efecto, directo es que es aborrecido. Aborrecido. ¿Y por qué? Porque nadie quiere a alguien violento. No, nadie. ¿Quién quiere estar con un violento? Nadie. Entonces eso quiere decir que en vez de que las personas se acerquen, las alejamos de nuestro entorno. Así es. ¿Pero por qué? Por falta de no tomar, porque estamos hablando también de los hogares, por la falta de la palabra de Dios. El que hace que la persona sea violenta. Es el comportamiento del hombre. Sí, y en esta estadística yo creo que puede entrar ese versículo, porque mire, la siguiente estadística dice, las adicciones alteran la conducta y en la mayoría de los casos de violencia a mujeres es bajo el efecto del alcohol o las drogas. O sea, qué tremendo está esto. Que a veces las influencias, y vamos a estar hablando más adelante acerca de otro enemigo que es las adicciones, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito de esto porque es causa de una estadística de violencia doméstica. Siempre la persona que está bajo la influencia de las drogas o el alcohol tiene un comportamiento no agresivo, correcto. No bueno. No bueno. O sea, es más fácil porque la gente dice, es que estaba bajo los efectos de la droga o del alcohol, por eso es que me comporto así. O sea, siempre una persona busca una salida para tratar de cubrir un error. Entonces, aquí dice claramente, dice que las adicciones alteran la conducta y en la mayoría de los casos de violencias a mujeres es bajo el efecto del alcohol y las drogas. Exactamente. ¿Por qué te golpeó tu marido? Porque venía borracho. Venía borracho, estaba tomado. O venían los efectos de la droga. Y lo peor del caso, pues, de que esa es una de las causas también de la violencia doméstica en los hogares, ¿verdad? Exactamente. Tenemos que tener en cuenta esto, que el que fácil se enoja, y estamos hablando no de una persona bajo la influencia, porque hay unos que no necesitan ni estar influenciados por estas cosas para tener estas reacciones. No ocupan alcohol, no ocupan nada de los vicios, no más porque se les da la gana, porque ellos quieren, porque así miraron que así su mamá trató a su papá y ella aguantó.
han aguantado casados 20, 30, 40 años. Sí. Pero no sabes cómo se siente tu mamá, no sabes qué problemas emocionales tienen, ¿no? Es que hay mucha tela que cortar de esto, amigo. Hay muchas cosas que hablar y decir. Y yo creo que va a ser necesario seguir hablando de este tema la próxima semana, la violencia. Porque es tanta la información que podemos dar que no nos alcanza el tiempo. Entonces a veces tenemos como el programa pasado 1 y 2. Sí, también vamos a tener que tener el programa 1 y 2. ¿Por qué? Porque es necesario hablar. Recuerden, nos puede sintonizar todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en vivo. En vivo. Y nos puede marcar a los teléfonos, ¿verdad? El área 626-765-6026. Si usted quiere compartir con nosotros algún testimonio, de alguna manera el programa le ha sido de bendición, márquenos, queremos saber de usted. Y si usted necesita también consejería, pues puede marcarnos también a los teléfonos 760-645-5612. ¿Verdad? En hora de que no estemos nosotros en vivo, puede marcarnos a estos teléfonos o también después del programa. Y sí, también la otra opción que tienen, si tal vez tú lo estás escuchando, pero tal vez conoces a alguien, ¿sabes qué? A ella le haría bien oír este programa o cualquier otro de los programas que hemos estado hablando acerca del matrimonio, acerca de la familia. Puedes buscarlo en el internet, ahí nos encontramos en www, ¿verdad? Mannadelcielo.tv, ahí puedes encontrarlo y puedes encontrar y puedes buscarlo en YouTube, puedes buscarlo. ¿Por qué? Porque tal vez si te sirvió fue de bendición para ti, puede ser de bendición para otras personas, ¿verdad? Entonces, no lo escuchaste hoy, lo quieres volver a escuchar, quieres escuchar los números, otra vez, algo de teléfono. Siempre va a aparecer nuestro número de teléfono en pantalla para que ustedes se comuniquen con nosotros, porque recuerde, el programa es para hacerle de bendición y queremos que las familias sean restauradas, porque yo mencionaba anteriormente, Isabel, el Antiguo Testamento dice que arranca con una familia. Así es. Y termina con una familia. Amén. Porque Dios habla, porque cuando leemos el libro de Malaquías, la gente luego piensa, no va a hablar de dinero, no. La Biblia también habla de la familia en Malaquías. Amén. Dice que he sido infiel, dice, a la mujer de tu juventud. Y dice que Dios aborrece el repudio. Dios aborrece el divorcio. ¿Sí? Entonces, en este caso podemos entender que comienza con una familia, el Antiguo Testamento, termina con una... El Nuevo Testamento arranca con una familia. Qué hermosa la palabra. Y termina con otra familia. Con una familia que es Dios, su iglesia, y que tendremos unas bodas del Cordero allá en el cielo. Amén. Estaremos siempre en familia. Amén. Entonces Dios le da un énfasis tremendo, Isabel. Un énfasis bien interesante a la familia. Amén. Por eso es que no podemos dejar de hablar de estos problemas. Entonces, si queremos una sociedad más sana, si queremos una sociedad más limpia, tenemos que entender que estos valores tienen que ponerse acorde con lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y sobre todo el legado. ¿Qué legado estás dejando a tus hijos? ¿Qué legado? ¿Qué es lo que se está dejando? ¿Qué ejemplos se está dando? Definitivamente. ¿No? Todo eso cuenta. Definitivamente. Y la otra estadística me da más temor todavía. Fíjate, te la voy a leer. Dice, cada 15 segundos una mujer es agredida. Imagínense, cada 15 segundos. Cada 15 segundos. Qué tremendo, ¿no? Está de duro. Estamos hablando que cada minuto 4 mujeres son violentadas física, emocional y sexualmente. Cada 15 segundos. Qué bárbaro. Entonces estamos viendo que, digo, Señor, la sociedad necesita de tu ayuda. Necesitamos a Jesús en nuestros hogares, amado amigo y hermano que me estás escuchando. Necesitamos que Jesús sea el centro de nuestro hogar. ¿Para qué? Para que Él nos enseñe, como le dije anteriormente, a ser mejores esposos, mejores maridos, mejores ciudadanos, mejores hijos. Necesitamos que Jesús venga. Quizá usted diga, yo ya probé de todo. Prueba a Cristo. Amén. Eso te hace falta, probar a Cristo. ¿Sí? Porque cuando Cristo está subido en la barca, tu barco no se va a hundir. Porque un día 12 hombres se subieron con Cristo en una barca. Esa barca, dice la Escritura, que se hundía. Pero por causa de que Cristo iba en esa barca, no se hundió. Así es. Yo creo que si el Titanic en el año 1912, ahí hubiera ido Jesús, ese barco no se hubiera hundido. Así es. Pero todo lo contrario, por causa de ser, fíjate, el que lo creó, ¿no? Le decían, ponle el bienaventurado. No, ese nombre no me gusta. No, pues ponle, le dijeron tantos nombres, dijo, yo voy a buscar algo que tenga fuerza, que tenga fortaleza, y le voy a poner el Titanic, dijo.
el destructor, el que nadie lo derriba. ¿Sí? Pero qué tremendo que 6 horas después de que había salido de Liverpool, Inglaterra, se hundió en lo más profundo del Atlántico, Isabel. Así es. Qué tremendo, ¿no? Qué- Entonces, la familia sin Cristo es un Titanic, navegando es. solo en alta mar. Así es. Entonces, necesitamos que nosotros, si queremos bajar estas estadísticas en nuestra sociedad, primero reconocer que necesitamos ayuda, porque mira, que cada 15 segundos una mujer sea agredida, física, verbal, psicológica, física, sexualmente, yo creo que es algo tremendo. Es muy terrible. muy Cada terrible. 15 segundos, Isabel, Imagínense. una mujer es violentada. Y sabemos que es cierto, nosotros conocemos más de una o dos mujeres o niñas, porque está hablando aquí de niñas menores de edad, 15, 13 años, que han sido violentadas, que han sido abusadas. Todos nosotros estoy segura que conocemos a alguien. Así que las estadísticas, esto no es mentira, no estamos hablando de lo que se inventó. Son las estadísticas, es la realidad. Es lo una que está realidad pasando. que estamos viviendo. Exactamente. Entonces, y fíjate la otra estadística que viene. Ahí te va esta. Dice, uno de cada 3 hogares ha habido maltrato emocional, intimidación, abuso físico y sexual. Lo voy a leer una vez más. Fíjate, dice, en 1 de cada 3 hogares ha habido maltrato emocional, intimidación, abuso físico y sexual. 1 de cada 3 hogares. Imagínate. Necesitamos a Cristo todos los días. Entonces, eso quiere decir que tenemos un alto índice. A mí me preocupa esto, Isabel, porque la sociedad cada día se va alejando de Dios. Así es. Y cada día que se aleja más de Dios, sus problemas van a ir en crecimiento. Y eso es lo que no queremos, que nuestras familias sigan sufriendo este tipo de cosas. Nosotros queremos ser de bendición para aquellos que nos están viendo, que entiendan que esta situación es un problema bien, pero bien terrible en nuestra sociedad. Así es. Nosotros, es nuestra motivación hablarle de esta situación, y voy a dejar estas estadísticas para el otro programa, para seguir hablando de esto. Recuerde que estamos todos los sábados en vivo. Amén. En vivo de 10 a 11 de la mañana. El programa se llama Restaurando las Familias. Recuerde, su familia a lo mejor necesita ser restaurada. Así es. Nosotros queremos ser un puente de bendición para usted que nos sintoniza en estos momentos. Queremos serle una mano amiga, Amén. serle una mano de amistad para usted, para que usted también pueda superar quizá esta situación, Isabel. Así es. Estamos ubicados, recuerde, en San Marcos, en el condado norte de San Diego. Nuestra iglesia se llama la Iglesia Cristiana Betel Casa de Dios, 945 West San Marcos Boulevard es nuestra ubicación, y los teléfonos pues ya los tiene usted en pantalla. Tenemos servicio todos los miércoles, es estudio bíblico de 7 a 9 de la noche, y servicio familiar todos los domingos a partir de las 5 de la tarde. Para mí ha sido un gusto, un privilegio haber compartido este tiempo con ustedes, estos minutos. Le deseamos que usted tenga un feliz fin de semana, y recuerde, no olvide sintonizarnos el próximo fin de semana de 10 a 11 de la mañana. Nos despedimos, Isabel. Amén. Nos vamos de este espacio, Dios les pero que Dios les bendiga ricamente. Amén. Bendiciones. Bendiciones.